Muy bienvenidos. En la clase de hoy de Derecho Constitucional Comparado vamos a hablar acerca de las formas de gobierno. ¿Mm? Para los que no pudieron estar, bueno, la clase pasada, básicamente a lo que me referí es a las formas de organizar un parlamento. ¿Mm? Sobre si conviene tener parlamentos unicamerales o bicamerales. Y básicamente me referí a las ventajas y las desventajas de cada uno de estos modelos. ¿Mm? Las ventajas del bicameralismo, que eran, por una parte, que te permitía más deliberación y la representación de otros intereses, más allá del pueblo directamente, y por el otro lado el unicameralismo, que era la gran ventaja, la eficiencia, pero la desventaja es que puede haber captura del Parlamento por parte del gobierno, ¿no? O sea, de que los proyectos de ley pueden venir cocinados, etc. ¿Mm? Ahora nos vamos a referir a otro tema, que es el de las formas de gobierno. ¿Mm? Sobre todo el cómo configurar un poder ejecutivo, por decirlo así. Las formas de configurar un poder ejecutivo. Y hay tres modelos que vamos a ver en las clases siguientes. El primero es el presidencialismo, que es el que nosotros conocemos. El segundo, que es el cual tengo que reconocerlo, a mí me gusta más, pero que no estamos muy familiarizados, son los regímenes parlamentarios, o sistemas parlamentarios o parlamentarismo. Y el tercer modelo es el modelo francés, y que en muchos casos se pide para Chile, que es el semipresidencialismo. ¿Mm? También se le llama semiparlamentarismo, y que es un régimen híbrido. ¿Mm? Vamos a ver entonces, en esta clase vamos a empezar con el presidencialismo. Vamos a hablar un poco sobre sus orígenes y cómo de alguna manera el presidencialismo ha sido adaptado, sobre todo para América Latina. ¿Mm? Y las ventajas o las desventajas que eso puede tener. Bueno, tal como de alguna manera, para empezar, lo indiqué anteriormente, o insinué anteriormente, el presidencialismo, el modelo presidencial, tal como uno lo conoce, fue inventado en Estados Unidos. ¿Mm? Y fue inventado, por supuesto, en el siglo XVIII, después de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Y básicamente lo que es interesante de saber es que la figura del presidente fue de alguna manera creada para reemplazar la figura del rey. ¿Mm? Era el siglo XVIII, por lo cual era un tiempo en los cuales los reyes todavía, incluso en Gran Bretaña, tenían potestades no solamente de jefe de Estado, sino que también potestades más bien de gobierno, ejecutivas. Y básicamente lo que los norteamericanos decidieron era, bueno, ya que vamos a tener una república, lo que necesitamos es un poder ejecutivo federal relativamente unido, y la forma de tenerlo unido es a través de la figura de un presidente. ¿Mm? Ahora, lo que es interesante del sistema presidencial, o principal, digamos, la principal característica de los sistemas presidenciales, es que tienen lo que se denomina una legitimidad democrática dual. ¿Mm? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el presidente o la autoridad que gobierna es electa en forma independiente de la Asamblea Legislativa, ¿no? Es electa en forma independiente del Parlamento. Entonces, la gracia de los regímenes presidenciales es que el elector, cuando elige, tiene un voto, podríamos decir, para elegir a los parlamentarios, y otro voto para elegir al presidente, ya sea en forma directa, como ocurre en la mayoría de los países que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, los países latinoamericanos y en otros países, o en forma indirecta, como ocurre en Estados Unidos, en el cual uno elige electores, tal como lo he indicado en las clases anteriores. Pero en el fondo la lógica del sistema es que hay dos legitimidades que se conectan directamente con el voto popular, ¿no? Una para la autoridad que gobierna, el presidente, y otra para el parlamento. ¿Mm? ¿Y eso por qué? Porque el sistema funciona en base a una separación muy estricta de poderes. ¿Mm?
Es decir, cuando se creó el sistema presidencial, la idea era que el órgano legislativo realmente no tuviese mucha injerencia en el gobierno y que por el otro lado el órgano ejecutivo no tuviese mucha injerencia en la elaboración y la deliberación de las leyes. ¿Me estoy dando a entender bien hasta ahora o hay algo que les quede en la nebulosa? Todo bien por mi parte. Ok, por eso era la idea del sistema presidencial. ¿Mm? Ahora, lo que es interesante, y esto es algo que en Latinoamérica no, por lo general no entendemos muy bien, es que cuando se creó el sistema presidencial en Estados Unidos, la idea no era realmente, o la idea principal no era tanto, tener un gobierno súper eficiente. ¿Mm? O hacerle fácil, digamos, a quien gobernase eh, gobernar o hacer ejecutar su programa político. ¿Mm? Esa no era la idea original. La idea original, por el contrario, era mantener una muy estricta separación de poderes, de manera que el presidente, de alguna manera, fuese un freno y contrapeso a cualquier tipo de exceso mayoritario de parte del Congreso o de las cámaras del Congreso, y por el otro lado, que el Congreso fuese a su vez un contrapeso, un freno y contrapeso a cualquier tipo de excesos de autoridad de parte del presidente. Una cosa que tiende a no considerarse es que, si bien es cierto, el presidente de Estados Unidos tiene mucho poder cuando se trata de las relaciones internacionales, en la política interna de Estados Unidos, si uno ve las potestades de la Constitución norteamericana y ve cómo es la práctica, es un presidente bastante débil. ¿Mm? Para empezar a conversar, en Estados Unidos el presidente no tiene, y esto es muy importante, el presidente no tiene iniciativa legislativa. El presidente de Estados Unidos no puede presentar, a diferencia de lo que ocurre en Chile y en muchos países latinoamericanos, no puede presentar proyectos de ley. ¿Mm? Si el presidente de Estados Unidos quiere que le aprueben un presupuesto, no lo tiene que hacer el presupuesto el Ministerio de Hacienda, no lo hace la Secretaría del Tesoro, quien hace el presupuesto, obviamente en conversación con la Secretaría del Tesoro, son los diputados del partido eh, al cual pertenece el presidente. Pero el presidente no tiene iniciativa legislativa. ¿Mm? Y no solamente no tiene iniciativa legislativa, tampoco tiene sistemas como en Chile, como las urgencias legislativas de Chile. En Estados Unidos, cada cámara es absolutamente soberana de determinar lo que se denomina la agenda legislativa. ¿No? Cada cámara es completamente soberana de determinar qué se discute y cuándo se discute. ¿Mm? Eso es muy importante de saber. Es decir, tiene poca injerencia. ¿Alguien tiene dudas al respecto o hay algo que le esté sonando al respecto? Bueno, otra cosa. Bienvenido, señor Peralta. Perdone. ¿No? ¿Alguien tiene dudas respecto del sistema norteamericano? Bueno, No, yo no. ok. Pero eso es lo que pasa. O sea, el sistema norteamericano de presidencialismo funciona, en principio, sobre la base de una muy estricta separación de poderes. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es la ventaja de eso? Que te permite mucho control de los órganos. ¿Mm? ¿Cuál es la desventaja de eso? La desventaja es que cuando el país está muy polarizado, ¿Mm? básicamente el sistema se bloquea. Es muy, muy, muy difícil para cualquier presidente sacar adelante su programa de gobierno. ¿Mm? El presidente Obama básicamente tuvo que gobernar a punta de decreto. Y lo mismo ahora el presidente Trump. ¿Qué es lo que ocurre? Que gran parte, o durante gran parte de la historia de Estados Unidos, el sistema de alguna manera funcionaba. ¿Por qué? Porque los partidos políticos en Estados Unidos eran poco organizados, son poco jerárquicos,
y además de eso porque la sociedad era mucho más moderada. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que el presidente de Estados Unidos, que quería sacar adelante su programa legislativo, simplemente mandaba un ejército de lobistas, por decirlo así, a convencer a cada senador y hacía un pirquineo, podríamos decir, o a cada diputado. Y así es como cada presidente de Estados Unidos logra, o lograba, o ha logrado durante ciertos periodos, aprobar sus proyectos de ley. Pero a nivel interno, si uno ve las potestades formales del presidente de Estados Unidos, no tiene mucho control sobre la agenda legislativa. Y además de eso pasa otra cosa. Las elecciones al Congreso no necesariamente están coordinadas con las elecciones presidenciales, ¿no? El presidente dura 4 años, pero los diputados duran solo 2 años. Y los senadores duran 6 años. Entonces, ¿qué ocurre? Cada 2 años hay elecciones, en donde se renueva toda la Cámara y se renueva un tercio del Senado. Entonces, de alguna manera, es un sistema en el cual hay elecciones en forma muy frecuente, ¿m? Para bien y para mal. Hay poco tiempo, digamos, no hay un periodo largo, podríamos decir, al cual al presidente se le permita gobernar sin tener elecciones entre medio. ¿M? ¿Qué les parece este sistema? ¿Les gusta, no les gusta? Eh, ¿Cuáles son sus impresiones respecto del presidencialismo a la norteamericana, digamos? Me gustaría saber Profesor, ¿Sí? ¿no será que cuando, por ejemplo, un estado se estanca por polarización o estas cosas, ¿Mm? se da como más espacio a la ciudadanía para que desarrolle como su propia, eh, no sé, la ciudadanía como que siento que puede llegar a tener incluso hasta más libertad, porque no hay como gobierno a cada rato poniéndose de acuerdo de qué cosa tiene que hacer o mandando como la ciudadanía. No sé si logra entenderme. No, pero sí entiendo lo que va, que de alguna manera le ponga más incentivo a los ciudadanos para que ellos se hagan cargo de sus problemas. ¿Algo así? Justamente. Ya. Sí, puede ser. Puede ser. O sea, bueno, una de las cosas interesantes de del sistema federal en Estados Unidos es que una de las ventajas que se les dice es que permite la competencia entre estados, ¿no? Entonces, claro, ahí eso le permite a algunos estados experimentar con ciertas soluciones y eso a su vez permite que esas soluciones, una vez que son adoptadas, ¿no es cierto?, se puedan después exportar. ¿Mm? ¿Alguien tiene algún otro comentario parecido o alguna impresión, señor Genderman o señor Peralta? Ah, sí, pues dice, en algunos estados como Kentucky hay una especie de elecciones especiales al año después de la elección de senadores en el resto del país. Sí, sí, efectivamente. Pero eso recuerde que es porque, acuérdese que en Estados Unidos cada estado es un país, en definitiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas elecciones federales se coordinan con muchas elecciones a nivel estatal. Elecciones de sheriff, elección de fiscales para el Ministerio Público, elección de jueces, cosas de ese tipo. Pero esas serían elecciones al interior de cada estado, no son exactamente, son elecciones estaduales, no son elecciones a nivel federal. Pero claro, efectivamente lo que ocurre en Estados Unidos es que en la práctica el presidente tiene poca potestad legislativa. Y ojo, eso se ha criticado porque de alguna manera se señala que, sobre todo en el caso de Trump, etcétera, eso ha colocado un incentivo para que los presidentes cada vez recurran menos al Congreso. ¿Mm? Y que de algún modo gobiernen por decreto. ¿Mm? Y esto sobre todo cuando se trata de política exterior. O sea, los presidentes de Estados Unidos desde los 70 en adelante han hecho todo lo posible por evitar tener que pasar por el Congreso para declarar guerras. ¿Mm?
Eso es muy importante. O sea, muchas de las actuaciones en política internacional de Estados Unidos han sido construcciones legales o construcciones jurídicas para tratar de evitar de algún modo tener que pasar por el Congreso para hacer una declaración oficial de guerra, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, eso es respecto del presidencialismo estadounidense, ¿no? Después del presidencialismo estadounidense, lo que tenemos es el presidencialismo más bien de tipo latinoamericano, la adaptación a nuestro continente. ¿Qué es lo que ocurre? El presidencialismo latinoamericano, y por eso muchas veces se le llama presidencialismo más que sistema presidencial, es más bien una adaptación del modelo estadounidense a la realidad nuestra. ¿Mm? Y sobre todo hay que decir que surgió en los años 20 y desde los años 20 a los años 30, cuando empezaron a haber los primeros movimientos en Latinoamérica de tipo populista o de tipo caudillista. ¿Mm? O la primera gran política antipartidos o antisistema que de alguna manera existió en América Latina. ¿Mm? Con figuras como, por ejemplo, en Chile se dice que Arturo Alessandri Palma, por lo menos el primer Arturo Alessandri Palma, en Argentina figuras como Perón, en Brasil figuras como Getulio Vargas, eh, etcétera, ¿no? El típico caudillo, de alguna manera, que de alguna manera es replicado, o se dice que es replicado, en la actualidad en gente como Trump y en gente como Bolsonaro, ¿no? Está íntimamente, el surgimiento del presidencialismo latinoamericano está íntimamente ligado con la idea de crear una política que no requiera de partidos políticos, ¿no? Con crear una política en la cual de alguna manera hay un líder, ¿no es cierto?, que puede representar al pueblo directamente, sin intermediario. ¿Mm? Y también se relaciona con otra característica que es muy típica de los populismos y que uno la puede ver hasta el día de hoy, que es esta idea de el pueblo virtuoso versus la élite corrupta, ¿no? De alguna manera, cuando surgió el presidencialismo norteamericano, se hacía esta contraposición entre el pueblo, el cual era como la expresión de todas las virtudes morales, digamos, y el cual tenía que ser representado por un líder, el cual era el único que podía realmente eh, descifrar cuál era la voluntad de ese pueblo, y que por el otro lado los partidos políticos, y sobre todo los parlamentarios, eran más bien la élite y representaban intereses espurios, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué menciono estas razones históricas? ¿Mm? Porque lo que ocurre es que el presidencialismo latinoamericano, al ser tan antipartidos, de alguna manera se caracteriza por exacerbar los poderes del presidente frente a los poderes del Parlamento o Asamblea Legislativa. ¿Mm? Llámesele Congreso, llámese la Asamblea Nacional, como sea que se le llame, ¿no? Lo que ocurrió con el presidencialismo latinoamericano es que, de alguna manera, para hacer al gobierno más eficiente y más fuerte, de manera que el presidente pudiese cumplir con lo que él consideraba como los designios del pueblo, ¿no? Lo que se hizo fue reforzar las atribuciones de un presidente lo que se hizo fue reforzar las atribuciones legislativas de un presidente de manera de permitirle sacar adelante su programa político. ¿Mm? Es por eso que en los presidencialismos latinoamericanos lo que uno ve es que los presidentes tienen potestades de tipo legislativo. ¿Mm? Por ejemplo, en Chile uno sabe que los presidentes pueden presentar proyectos de ley, y más aún que hay materias que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, que por lo demás son todas las materias importantes, ¿no? Las relativas a gasto fiscal, etc. Más aún, también también sabemos en los presidencialismos latinoamericanos que los presidentes tienen la capacidad de influir en lo que se llama la agenda legislativa. Tienen la capacidad de influir en qué proyecto de ley se discute y cuándo se discute.
Y eso a través, por ejemplo, en Chile, de las urgencias. ¿Mm? Entonces, de alguna manera, el presidencialismo latinoamericano, lo que es interesante es que erosiona la lógica original del presidencialismo. En un sistema presidencial puro, lo que se busca es la separación de poderes y el control. En un régimen presidencial latinoamericano, lo que se busca es, digamos, permitirle al gobierno, hacer al gobierno más eficiente para sacar adelante su programa político. ¿Mm? Pero manteniendo, obviamente, un elemento de todos los sistemas presidenciales, que es que hay elecciones del Parlamento por un lado y hay elecciones del presidente por el otro. ¿Mm? ¿Qué les parece el presidencialismo latinoamericano? ¿Alguien tiene comentarios al respecto? Señor Genderman, por ejemplo. ¿Mm? ¿Tiene algún comentario, señor Genderman? Ah, es como lo que comentaba un profesor, que al final cada poder realiza tareas de otros poderes. Sí, tiene algo de eso. Señor Peralta, señor Daforno, ¿tienen algo que agregar o alguna impresión que les dé? Sí, pues como el Ejecutivo realiza tareas legislativas. ¿Mm? Señor Daforno, señor Peralta, ¿tienen algo que agregar? ¿O algo que les interese comentar? ¿O Yo creo que el presidencialismo latinoamericano ¿Mm? puede llegar a dar, em, puede llevarnos a tener gobiernos medios populistas, ¿Mm? como que tiende a eso generalmente. Bueno, sí, ese es el tema, pero eso básicamente se da, y es una de las cosas que se le critica a los sistemas presidencialistas. De hecho, usted de alguna manera se adelantó al contenido de la clase. De alguna manera el presidencialismo, sobre todo cuando hay elección directa de quien gobierna, eh, de alguna manera se puede decir que es un aliciente al populismo. ¿Por qué? Porque permite el surgimiento de estas figuras que son como antipolíticas supuestamente, pero que en el fondo, y que en el fondo hacen lo que hacen todos los populistas, que es tratar problemas complejos como si fueran problemas simples, ¿m? Como si todos los problemas tuvieran una solución de 5 minutos, podríamos decir, y hacer esta distinción entre el pueblo virtuoso y la élite corrupta, etc. ¿M? O sea, el presidencialismo, una de las cosas que se le critica es que hace mucho más fácil que otro tipo de sistema, que los parlamentarios, por ejemplo, a que hayan figuras de tipo populista, ¿no? Bueno, en Chile uno lo puede ver quizás con candidatos de tipo antisistema, ¿no? Candidatos tipo Franco Parisi, Frafra, etc. ¿Mm? Por ejemplo. Pero eso es un muy buen comentario. Eso es una de las cosas que se le critica mucho a los sistemas presidencialistas. Sobre todo en América Latina. ¿Mm? Sobre todo en América Latina. Bueno, entonces, ¿cuáles serían, digamos, las ventajas y las desventajas del presidencialismo? ¿Mm? La primera ventaja de los... podríamos decir que hay dos ventajas y aproximadamente tres desventajas del sistema presidencial, ¿no? La primera ventaja que tiene es que tiene una mayor separación de poderes, ¿no? O por lo menos en principio hay una mayor separación de poderes que otro tipo de sistemas, como los sistemas parlamentarios, ¿no? Tal como he señalado en clases anteriores, y lo vamos a ver con más profundidad, en los sistemas parlamentarios es el Parlamento quien elige al jefe de gobierno, al primer ministro, de entre sus miembros. O la Cámara Baja del Parlamento, en caso que estemos hablando de un país, digamos, con un parlamento con dos cámaras. ¿Mm?
mientras que en un sistema presidencial no, el presidente se elige aparte. Entonces, de alguna manera, y más aún, en muchos países presidencialistas, la mayoría, hay inhabilidades. Entonces, alguien que es presidente o alguien que es ministro no puede al mismo tiempo ser parlamentario. ¿Mm? Entonces, hay una mayor separación de poderes en el presidencialismo. ¿Mm? Lo cual, uno podría decir que en principio permite mayor control. Ahora bien, uno ve que eso está erosionado en el caso latinoamericano porque al Parlamento se le quitan poderes legislativos en desmedro del presidente. Y no solamente eso, también muchas veces se limitan los poderes fiscalizadores del propio Parlamento. ¿Mm? Eso es en primer lugar, la primera ventaja, mayor separación de poderes. Y la segunda ventaja que tiene es que los electores tienen más opciones. ¿Mm? Es decir, porque votan por el presidente por una parte y votan por la Asamblea Legislativa o Parlamento por otra. Da más opciones a los electores para expresar su voluntad. Mientras que, por ejemplo, en los sistemas parlamentarios, el elector solamente elige parlamento, a nivel nacional, por supuesto, o a niveles más regionales solamente elige al Consejo Regional o Legislatura Regional y a los consejos de los municipios, pero no elige a quién va a ser el jefe del gobierno, no elige al primer ministro. Entonces, claro, el sistema presidencial da mayores opciones a los electores. Sin embargo, el sistema tiene tres desventajas, que son importantes. Más aún, tanto es así que hay muchos cientistas políticos que dicen que, en términos muy generales, eh, los sistemas parlamentarios son preferibles a los presidencialistas. De que estas tres desventajas en muchos casos se consideran que en principio te eliminan o te anulan realmente muchas de las ventajas de los presidencialismos. Ahora, ojo, que yo no soy muy pro-presidencialista, entonces ahí ustedes me pueden hacer el descuento a mí. Pero tengo que mencionárselo. La primera gran desventaja de los sistemas presidencialistas es que ya que el presidente y el Congreso se generan, o Parlamento, mejor dicho, se generan en forma independiente y ambos pueden reclamar que tienen el apoyo del pueblo directo, el sistema no permite o no establece muchos mecanismos para solucionar controversias en caso de que se peleen ambos poderes. ¿Mm? Por ponerlo en otros términos, si un presidente es de una tendencia política y la mayoría del Congreso, la mayoría de un parlamento es de otra tendencia política, o la mayoría de una de las cámaras del Parlamento, el sistema no tiene lo que se denominan válvulas de escape. El sistema no tiene formas de procesar esas diferencias o de darle una salida al conflicto en forma rápida y en forma flexible y en forma eficiente. Si un presidente se lleva mal con su Congreso, se tienen que aguantar mutuamente hasta el final de un periodo presidencial o hasta el final de un periodo parlamentario. Pero no hay mecanismos a través de los cuales el presidente pueda de alguna manera destituir al Congreso o mecanismos a los cuales el Congreso pueda rápidamente destituir a un presidente y reemplazarlo por otro. Hay, pero son mecanismos tipo acusación constitucional, que son súper rígidos. Y son rígidos justamente porque tanto el presidente como el Congreso pueden, de alguna manera, reclamar que tienen el apoyo del pueblo. A diferencia de eso, en los sistemas parlamentarios, ¿qué es lo que ocurre? Si un primer ministro no está funcionando bien o no se lleva bien con el parlamento que lo designó, bueno, el parlamento que lo designó simplemente lo censura y lo reemplaza por otro, o si no, en casos extremos, se llama elecciones anticipadas. Y se llama elecciones anticipadas del Parlamento una vez más. Y eso de alguna manera se argumenta, te da mucho más flexibilidad al sistema político para
procesar conflictos. De alguna manera, un conflicto endémico, presidente-congreso en un sistema, o presidente-parlamento en un sistema presidencial pasa a ser una crisis del sistema. Por el contrario, en un sistema parlamentario, si hay una crisis o un conflicto entre primer ministro y su parlamento, bueno, es una crisis del gobierno, pero no es una crisis del sistema. O sea, quizás por ponerlo en una situación para que ustedes se lo imaginen. Si Chile fuese un sistema parlamentario, semiparlamentario, bueno, a ver, es altamente probable, teniendo todas las demás variables constantes, que una vez había un estallido social, probablemente se hubiera censurado al primer ministro Piñera y se lo hubiera reemplazado por otro. O lo otro que podría haber ocurrido es que el primer ministro Piñera le habría solicitado al jefe de Estado, al presidente, que sería otra persona, que no es él, que por favor disuelva el Congreso y llame elecciones anticipadas. Lo cual de alguna manera te da un poco más de flexibilidad para lidiar con situaciones de crisis. Yo por eso le estoy haciendo leer que por favor se lean lo de Juan Lince y Arturo Valenzuela. Porque justamente el argumento de Juan Lince y Arturo Valenzuela es que una de las grandes ventajas de los regímenes parlamentarios y semipresidenciales es que tienen estas válvulas de escape. ¿Qué les parece esto que les estoy comentando? O sea, aquí me gustaría saber su opinión. Profesor, yo, el tiempo de aquí en Chile hubo parlamentarismo. Tengo entendido que fue un tiempo que hubo como harto progreso acá, ¿o no? Mire, a ver, se critica mucho y hay una especie como de leyenda negra del parlamentarismo en Chile, pero voy a dedicar una clase a señalar cuáles eran los defectos de ese parlamentarismo. En la actualidad hay muchos sistemas parlamentarios que no tienen los defectos del parlamentarismo chileno. Por ejemplo, uno de los defectos del parlamentarismo chileno para elegir al ministro del Interior, que era, o mejor dicho, para darle la confianza al ministro del Interior, que era quien hacía de primer ministro, se requerían las dos cámaras. En la mayoría de los sistemas parlamentarios no es así, se requiere solo la cámara baja. También está todo el tema de que no había clausura del debate. En la mayoría de los sistemas parlamentarios hay clausura del debate. También estaba el tema de que no había límites a las interpelaciones. En la mayoría de los sistemas parlamentarios en el mundo hay límites a las interpelaciones. Y también se puede reglamentar las censuras de manera a evitar que se abusen de ellas. Señor Genderman, ¿usted tiene algún comentario? Ah, bueno. ¿No? Señor Peralta. Claro, habían críticas del periodo parlamentario en ellas porque había una rotativa ministerial donde el presidente cambiaba recurrentemente de ministro, efectivamente. Y ese problema también existió en parte en Europa continental, pero esos problemas se han resuelto. Básicamente, una de las formas en que lo resolvieron es a través de un sistema, que vamos a ver en la próxima clase, que es el sistema alemán de censuras constructivas, que básicamente consiste en que uno solo puede censurar al primer ministro, y para censurar a un primer ministro, en el caso de Alemania el canciller, uno al mismo tiempo tiene que promover un reemplazante y designarlo. Y además de eso tiene que pasar 48 horas entre que se haga la moción de censura y la elección del nuevo. Entonces por eso se llama censura constructiva. No se permiten vacíos de poder. O sea, mi punto es que en los sistemas parlamentarios actuales se han solucionado muchos de los problemas que tenía el parlamentarismo, pseudo parlamentarismo chileno, sin cambiar de tipo de régimen.
Por lo tanto, si reimportásemos el parlamentarismo a Chile, no habría que inventar la rueda, habría que considerar qué es lo que hacen los españoles y los alemanes, por ejemplo. ¿Mm? Pero profesor, Ujú. comparado con el periodo posterior, ¿Sí? que, que terminaría aquí probablemente en la dictadura, Ujú. ¿habrá sido mejor el Es periodo algo que se discute. parlamentario? Es algo que se discute. Una de las cosas que he sabido del régimen parlamentario en Chile es que el gobierno no hizo demasiado en Chile y que por lo tanto se le critica no haber podido lidiar con la cuestión social. ¿Mm? Mientras que posteriormente hubo mucho más, podríamos decir, políticas estatales de tipo seguridad social, podríamos decir, establecimiento de un sistema mayor de seguridad social. ¿Mm? Y mucho más intervención del Estado en la economía. Ahora, si eso fue bueno o malo, bueno, depende mucho de su posición ideológica. Porque claro, si usted es una persona libertaria, podríamos decir, un Estado que no haga mucho y en temas sociales y que en temas económicos deje el mercado fluir, no es para nada malo. ¿Mm? Si usted es una persona más de izquierda, probablemente usted puede pensar que durante el periodo parlamentario no se hizo nada y que el Estado debía intervenir mucho más en la economía y además crear un sistema de protección social. Y si usted es una persona mucho más moderada, puede pensar, bueno, el Estado quizás debió haber seguido teniendo libre mercado, pero de todas maneras haber creado alguna forma de protección social, cosa que no se hizo durante el parlamentarismo chileno, digamos. Entonces es cierto que, o por lo menos muchos historiadores están contestes en que el gobierno fue relativamente ineficiente. Mi punto realmente es que en Europa continental, por ejemplo, y en Gran Bretaña, los gobiernos pueden ser muy fuertes y muy eficientes siendo parlamentarios. ¿Mm? ¿Y eso por qué? Porque los primeros ministros tienen el apoyo de la mayoría parlamentaria. ¿Mm? No sé si ahí le queda más claro ¿le queda más claro así, señor Daforno? Sí, profesor. Ujú. Pero eso sería como bueno, eso es la primera gran desventaja de los sistemas presidenciales. Hay conflicto entre la Asamblea Legislativa y el jefe de gobierno, el presidente, gran huichafe de la República, director supremo, como quiera que le llamemos, digamos, y el sistema tiene pocas válvulas de escape, tiene pocas formas de poder procesar esa tensión al interior del sistema. ¿Mm? Como que se rebalsa esa tensión. ¿Mm? Ese es uno de los principales problemas, y es un problema que vemos ahora. ¿Mm? Eh, el segundo problema relacionado con el anterior es justamente que cuando un presidente no tiene mayoría para gobernar, lo que va a ocurrir en muchos casos es que ese presidente va a tener bloqueos constantes. ¿Mm? El Congreso le va a bloquear su agenda legislativa y le va a bloquear su programa político. Le pasó en Estados Unidos al presidente Obama, le pasó le pasa al presidente Trump y le pasa al presidente Piñera en Chile. Más aún, este problema de que un presidente no tenga mayorías para gobernar es aún peor. Ojo, esto es muy importante lo que voy a decir. O sea, esto por favor anótenlo, subrayenlo con lápiz rojo, ¿ah? Porque esto lo vimos en la columna Álvarez. Y también por eso les pido que por favor se lean lo de Lindsay Valenzuela y los otros textos. Eh, este problema de bloqueo es aún peor si el sistema para elegir diputados o para elegir parlamentarios en general es un sistema proporcional. ¿Mm? Si el sistema para elegir diputados es un sistema proporcional como el que tenemos en Chile, y como también era el binominal por lo demás, el binominal era una forma de sistema proporcional, es muy improbable que un presidente tenga mayoría para gobernar. ¿Mm? Y por lo tanto fenómenos como el discolaje, la falta de disciplina y el obstruccionismo se vuelven mucho más probables. ¿Mm? Hay muchos cientistas políticos que dicen, yo creo que con razón, que la peor combinación o una combinación tóxica es tener un
régimen de gobierno presidencial más elección de parlamentarios por sistemas proporcionales. Si el sistema electoral fuese un sistema mayoritario, se te incrementa, y las elecciones son coordinadas entre presidente y Congreso, se incrementa la probabilidad de que el presidente tenga una mayoría para gobernar. ¿Por qué? Porque son sistemas mayoritarios. Pero si no, se te produce este bloqueo constante. ¿Me estoy dando a entender bien o se capta la idea o hay algunas cosas en las cuales tengan dudas ustedes? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profesor. ¿Usted, señor Peralta, bien? Perfecto. Pero esa es la segunda gran crítica que se le hace a los sistemas presidenciales, ¿no? Y la tercera gran crítica que se le hace a los sistemas presidenciales, y para mí, por ejemplo, sobre todo para la situación como la latinoamericana, creo que esto es muy importante, es que el presidencialismo se argumenta que da un incentivo para el surgimiento de líderes populistas, que da un incentivo para que haya populismo. ¿Y eso por qué? Por la sencilla razón de que en un sistema presidencial, como el presidente se elige, como quien gobierna se elige en forma distinta del Parlamento o de la Asamblea Legislativa, en un sistema presidencial pueden surgir estas figuras antisistema, y tipo Franco Parisi, por ejemplo, tipo Frafra, tipo Bolsonaro, tipo Trump en Estados Unidos, estas figuras antipartido, y estas figuras no necesitan del apoyo de un partido, de una coalición de partidos para poder ser electas. Lamentablemente van a necesitar el apoyo de un partido, de una coalición de partidos para gobernar, pero no necesitan el apoyo de un partido político, de una coalición de partidos para ser electos. En un sistema parlamentario, por ejemplo, o en unos semi, no, el semi también tiene el mismo problema, perdón, no. En un sistema parlamentario, por ejemplo, si hay alguien que es un populista, ese alguien está obligado a tener que crear un partido político o generar una especie de coalición de partidos, a competir contra los otros partidos políticos y eventualmente conseguir mayoría en el Congreso o mayoría en el Parlamento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es que no haya populismo, hay populismo. En Europa hay movimientos populistas, movimientos xenófobos, movimientos ultranacionalistas, etcétera. En Gran Bretaña está el Brexit o los partidos pro-Brexit, etcétera. Pero en Italia está además el movimiento 5 estrellas, ese tipo de cosas. Pero de alguna manera se argumenta que en los sistemas parlamentarios neutralizar a los populistas es más fácil. Es más fácil porque es más difícil para estos populistas obtener mayoría al interior de un parlamento, ya sea un parlamento unicameral, o más difícil obtener mayoría en la cámara baja de un parlamento bicameral. Entonces, de alguna manera, se argumenta que los sistemas presidenciales son más susceptibles a la captura por parte de un populista. Mientras que un sistema de tipo parlamentario tiende a ser o tiende a tener protecciones que amortiguan frente a esta captura. ¿Se entiende lo que estoy señalando? Sí, profesor. Bueno, eso es lo que les puedo decir respecto de las ventajas y las desventajas del presidencialismo. ¿Qué les parece el sistema? Antes de terminar, ¿alguna así como reflexión final que tengan ustedes? ¿O alguna visión de conjunto para Chile, digamos? Yo al menos creo que empíricamente está demostrado que el parlamentarismo es más eficiente. Por algo en Europa tienen parlamentarismo y aquí en Latinoamérica presidencialismo.
Y los europeos son los europeos y los latinos son los latinos. Sí, ahora ojo con el argumento cultural, ¿ah? Porque si fuera por eso, entonces uno nunca podría avanzar ni nada. Y hay muchos países que se han hecho, que eran condenadamente pobres y se han hecho ricos. ¿Mm? Entonces hay que tener cuidado con el argumento culturista, pero usted tiene un punto importante. ¿Mm? ¿Usted, señor ¿En Peralta, qué qué opina? ¿Mm? profesor, ¿en qué sentido dice que es un argumento culturista? No, en el sentido de que los latinos de alguna manera como que tenemos algo así como una especie de esencia que nos impide avanzar. ¿Mm? O una especie de Ah, no, esencia. no, 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 no lo digo así, lo digo sino porque en Latinoamérica somos presidencialistas. Ah, ya, perfecto. No, está bien, me parece No, bien. no lo veo, no lo digo de manera cultural, Ah, sino que ya. como en Latinoamérica tenemos regímenes presidencialistas, Mm. generalmente tenemos un menor desarrollo. Bueno, yo siento que hay un montón de cosas aparte de eso, Ah, obvio. pero no es, bueno, no es común que justo los países que tengan regímenes así tengan menores desarrollos en comparación a los que tienen regímenes más parlamentarios. Bueno, sí, usted tiene un punto. O ¿Cachai? sea, la gran mayoría de los países OCDE son países o con sistemas parlamentarios o con sistemas semi, si no pueden ser parlamentaristas, digamos, pero no tienen presidencialismo puro. Claro, eso No, en mismo eso tiene opino. razón, en eso usted tiene razón. ¿Usted, señor Peralta, tiene alguna opinión? ¿O cree que Chile puede caer en el populismo? Ya tuve una experiencia, bueno, ya hemos tenido experiencia en el pasado. El primer Alessandri Palma, el Caballo Ibáñez, hasta cierto punto Allende se le puede decir. Y considerando el nivel digamos, considerando el nivel de, podríamos decir, pulsiones antisistema que hay en la sociedad chilena, yo creo que la mesa está servida para que aparezca un populista del tipo que se vayan todos, digamos, a la Argentina. ¿Mm? Hay mucha gente y muchos cientistas políticos que advierten esto, dicen, chuta, no. O sea, y ese es el problema cuando se pierde la confianza en los sistemas políticos. ¿Mm? Que la mesa está servida para que salga un populista de izquierda o un populista de ultraderecha. ¿Mm? Un Chávez, etc. ¿Mm? Entonces en Chile perfectamente podría salir un populista, ya sea de izquierda, el tipo que se vayan todos, o de derecha, el tipo ley y orden. ¿Mm? Se especulaba que José Antonio Caz podía ser un populista de derecha. ¿Mm? Profesor, ¿Mm? pero ¿qué exactamente quiere decir con populista? Bueno, es un tema que se discute, porque el populismo no es una ideología, es más bien una actitud, ¿no? Pero básicamente lo que caracteriza a todos los populismos, podríamos decir, es una súper buena pregunta. Lo primero es esta idea de que problemas complejos tienen soluciones simples. ¿Mm? De que problemas como los problemas de inmigración, por ejemplo, problemas económicos, cosas así, que tienen causas variadas y complejas, se pueden solucionar rápido y en 5 minutos. Y que si uno no dice, y que si uno de alguna manera niega que ciertos problemas son complejos, entonces es porque uno es malo o es el enemigo. Eso es lo primero que caracteriza un populismo. ¿Mm? Lo segundo que caracteriza un populismo es esta idea de poner a pelear, digamos, a la élite con el pueblo, ¿no? Y hacer esta distinción entre el pueblo virtuoso y la élite corrupta. ¿Mm? De que de alguna manera todo el pueblo es bueno o muestra todas las virtudes morales y la élite es mala y siempre mala, podríamos decir. Eso es lo segundo. Y lo tercero es, de los populistas, el desprecio por las formas de la democracia. ¿Mm? Y el desprecio por las normas, el desprecio por las reglas. Los populistas, tanto de izquierda como de derecha, tienen esta idea de que el pueblo, por decirlo así, es como una especie como de ente metafísico, digamos, y que ellos tienen una conexión espiritual con el pueblo, la cual es directa, no requiere de las formas de la política. ¿Mm?
Entonces, por ejemplo, los populistas no tienen mucho apego a las reglas de la democracia, o a las reglas constitucionales. No las consideran valiosas. No consideran que la lógica del constitucionalismo, la lógica de que el poder tiene que ser controlado de manera de que no decaiga en tiranía, no les interesa eso. Por lo tanto, los populistas no tienen ningún problema en usar todas sus atribuciones al límite de lo que la Constitución y las leyes les permiten, o derechamente de infringirlos cuando lo consideren necesario, ¿no? Un poco de declaraciones del tipo de Adriana Muñoz. Eso es lo que caracteriza a los populismos. Profesor, y una persona que empieza como a prometer cosas que se saben que eso es difícil de cumplir o prácticamente imposible, ¿caen dentro de esta caracterización? Puede caer dentro de esa caracterización. Puede caerla siempre y cuando, y en muchos casos cae, ¿no? O sea, eso es demagogia, pero claro, o sea, puede decirse que cae dentro de esa caracterización en cuanto esa persona da a entender, por ejemplo, que no está dispuesta a respetar las reglas de una democracia para conseguir esos objetivos si esa regla le impone límites. Por ejemplo, una cosa típica de un populista que se vio en Trump es el hecho de no reconocer derrotas si pierden. En el fondo es como decir yo me llevo la pelota para la casa si pierdo el partido. En el fondo hay todo un tema de los populistas de simplemente no reconocer las reglas del sistema. O mejor dicho, tener una relación con las reglas del sistema que es meramente instrumental. Yo la respeto siempre y cuando me sirva para conseguir lo que yo quiero. Pero no más. O sea, los populistas, una de las grandes temas que tienen es que erosionan el sistema, pero lo erosionan desde adentro. ¿Les queda algo más claro el tema populismo? Profesor, ¿y tiene algún tipo aquí en Latinoamérica que sea como populista? Porque Bueno, estaba pensando yo en Nicolás Maduro, pero ya yo creo que sale como de esto de populismo, ¿o bueno, no? no, Maduro es populista, pero además de eso es de extrema izquierda. A los gobiernos de los Kirchner se los acusó de populismo. En Latinoamérica ha estado lleno. Fujimori en el Perú en los 90. Alan García durante su primer gobierno. Sí, ahora que lo pienso, casi todos han sido Correa, Bolsonaro. Claro. Evo Morales en gran medida. Hemos- No, estamos mal. Bolivia en casi toda su historia, sí, el señor Peralta. Pero básicamente tiene mucho que ver con la falta de convicciones democráticas, ¿no? La falta de este apego a las reglas, ¿no? O falta de apego al sistema. Falta de convicción, falta de aprecio por los valores que hay detrás de una democracia constitucional. Pero profesor, quería volver al tema de Nicolás Maduro, porque Hugo Chávez yo siento que era populista, pero Nicolás Maduro es como más autoritario. Sí, ¿Tiene alguna correlación de ser autoritario y en ser muchísimos casos sí. populista? En la gran mayoría de los casos sí. Por ejemplo, el presidente, o sea, uno ve que los populistas, a medida que pasa el tiempo y erosionan las instituciones democráticas, adquieren más poder y están más dispuestos a usarlo. Un caso típico es de persona populista, Erdogan en Turquía. O, por ejemplo, Putin en Rusia. Entonces, en ese caso, ser populista no se contradice con ser el autoritarismo, no, para nada. No se Y condice en con esto, una, no se condice con una ideología, o sea, como dije, el populismo es más una actitud que una ideología. Entonces hay populistas de izquierda y hay populistas de derecha. Pero a medida que los populistas se hacen más poderosos, tienden a hacerse más autoritarios. O manipulan el sistema simplemente a su conveniencia, ¿no?
profesor, y pueden caer dentro de esta caracterización por ejemplo, los monarcas de Arabia Saudita, los que ya tienen tanto poder. No, por una razón bien sencilla. Los populismos por lo general es un fenómeno que se da en las democracias. Y esas En las monarquías democracias. simplemente no son democracias, son monarquías absolutas. Pero Turquía, Pero Turquía, no, pero Turquía fue una democracia. Putin, mm, Así que, claro. Entonces, pero no, el caso de las monarquías petrolíferas de Arabia Saudita, eh, se- ahora, había escuchado que Chávez es recordado por tener carisma con la ciudadanía y también porque su periodo coincidió con el boom del petróleo en su país, efectivamente. Pero claro, ese es uno de los problemas de los populistas, que es que muchas veces gastan a mango y después cuando ya no hay, los tiempos económicos no están bien, como no fueron responsables fiscalmente, ya no tienen cómo. Pero eso, ahora, si a ustedes les interesa el tema del populismo, y qué bueno que me lo están preguntando, porque de alguna manera me hace pensar, oh, quizás para futuras versiones de este curso va a tener que hacer una clase de populismo. Hay un chileno que es uno de los expertos mundiales en populismo, que es un profesor de la Diego Portales, que se llama Cristóbal Rovira. ¿Mm? Cristóbal Rovira Calvásser, así se llama. A ver, lo pueden seguir harto si les interesa este tema. O googlear, etcétera. Pero sí, el populismo históricamente ha sido un mal endémico en América Latina. De alguna manera podemos decir que nosotros le dimos clases al resto del mundo sobre cómo hacerlo. Hay muchos, por ejemplo, y esto ya para terminar, porque eh, hay muchos, por ejemplo, constitucionalistas expertos en derecho constitucional comparado, como Tom Ginsburg, por ejemplo, en Estados Unidos, que él dice que ahora cuando ve a sus amigos latinoamericanos dice, pucha, ahora los entiendo porque me miran con esta cara de, pucha, ven las cosas a las cuales nosotros nos tuvimos que mamar, que ahora ustedes se las tienen que mamar con Trump. O sea, de alguna manera en Latinoamérica nosotros dimos clases de populismo al resto del mundo. Así que eso es lo que eso es lo que les puedo decir. Eso respecto de los regímenes de tipo presidencial. Espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias por asistir, porque sé que es difícil para ustedes, considerando la situación. Realmente lo aprecio mucho. Realmente lo aprecio mucho. Y bueno, nos veremos el lunes. Hasta luego. chao, profesor.